Quería preguntarle dos cosas. Un debate que estuvo ausente es el compromiso de reformar el sistema de pensiones, pero en forma permanente. O sea, una reforma estructural, más que los giros y los retiros que son particulares en medio de la pandemia. Yo eché de menos, al menos desde un punto de vista político, un compromiso mucho más firme del gobierno de conseguir generar consensos suficientes para de una vez y por todas cambiar un sistema de pensiones que a nadie le satisface. Y en segundo lugar, ¿qué va a pasar si en el mes de marzo, que es un mes también de muchos gastos, la pandemia no pasa, la reactivación no llega, vamos a necesitar un tercer giro? Bueno, la verdad que yo empiezo por tu segunda pregunta. No corresponde bajo ninguna circunstancia un tercer retiro. Y el gobierno va a tener que estar preparado en el mes de marzo o para el otoño ante una situación de un brote del coronavirus. Se dice que este brote se adelantaría para el mes de enero. Uno nunca sabe cuando se trata de esta pandemia, pero usted comprenderá que ya dejaría escuálida a los cotizantes sus fondos previsionales. El gobierno va a tener que buscar la fórmula de llegar con todos los instrumentos que ha estado entregando a un sector de la población, porque la que ha estado más ausente es la clase media. La clase media, y yo por eso que he dicho, este segundo retiro es el segundo, este segundo retiro es el segundo es el retiro prácticamente de la clase media. Con respecto al tema previsional, mira, a nuestro gobierno le ha ido muy mal. Primero por el estallido social, una crisis social y la pandemia. Yo creo que no hay gobierno que aguante, pero este gobierno de alguna manera ha tenido que afrontar todas estas situaciones obviamente no ha estado exento de errores que ha cometido. Pero si hay alguna posibilidad que haya un buen recuerdo con respecto al gobierno del presidente Piñera, es precisamente dejar un legado. Y para mí el legado es dejar la plataforma de lo que tiene que ser el nuevo sistema previsional en Chile. ¿Eso qué significa? Llegar a un acuerdo, porque lo que ha pasado en todo este tiempo es que han habido gallitos entre la izquierda y la derecha por cuestiones conceptuales, cuestiones ideológicas. Entonces yo creo que ya pasó la época en que uno decía, avancemos sin transar. Hoy día hay que transar, hoy día hay que ceder en beneficio de una causa suprema como es el tema previsional en Chile. Y sobre esa materia y esta cotización mayor que estaría con cargo al empleador de un 6%, yo he dicho que a mí me parece que la mejor distribución debiera ser un 2% de esa cotización para los fondos previsionales del cotizante en su cuenta, un 2% para un fondo solidario y un 2% para un seguro de longevidad que junto al senador Sandoval hemos presentado al gobierno en varias oportunidades. Y curiosamente, y lo importante de esto, es que si se aprobara un seguro de longevidad, yo le diría que en forma inmediata en Chile las pensiones subirían un 20%. Por lo tanto, hay que hacer ese esfuerzo y ese esfuerzo tiene que estar dado por ambas partes. De lo contrario, vamos a seguir postergando el anhelo de nuestra sociedad de tener pensiones más justas. Pero, senador, ¿un 20% usted cree que es suficiente para las pensiones que se pagan en nuestro país? No, obviamente que no, si tenemos que llegar a lo que sucede en otros países del mundo un poco más y lo que avanzado, pasa, y lo que decía el José, tiene mucha razón, senador. ¿En qué sentido? No tenemos idea de esta pandemia. Si algo nos ha demostrado esta pandemia es que todos los días cambia, desde la Organización Mundial de la Salud hasta el gobierno, todos nos estamos todos los días enterando respecto a si sirve la mascarilla o no sirve la mascarilla. Ha sido así todo el tiempo. Y nada nos dice que ya hayamos salido del primer pic. Hay muchos que postulan que continuamos en la primera olita. No es que estemos enfrentando en la primera semana o segunda semana de enero el segundo pic, sino que es el mismo, que no ha bajado. Entonces hay distintas maneras de mirar esta pandemia. Y a mí lo que me preocupa es precisamente la famosa, como dice usted, clase media, que no ha recibido nada. Ni bono, ni caja, ni saludos por parte del gobierno. Hoy día ve la opción por segunda vez de poder retirar de sus ahorros previsionales. Pero en marzo se viene una cantidad de pagos que ya tenía la clase media y que no sabe cómo va a afrontar. Entonces, la idea de un tercer retiro, si es que el gobierno por primera vez no hace algo realmente importante por la clase media, es inminente. Yo no la descartaría tan como de plano como lo hace usted, porque la clase media está abandonada. O sea, de 1,5 millones
para arriba van a tener que pagar impuestos. Y hoy día una familia que gana un sueldo de 1,5 millones con 2 hijos no vive holgadamente. Bueno, que eso lo va a tener que hacer el gobierno, porque no podemos Pero seguir, si no lo ha hecho, pues. seguir castigando precisamente a la clase media. Pero Entonces, si no lo ha hay un hecho, tercer retiro, si hay un tercer no va a haber un retiro. Mire, no hay espacio para un tercer retiro. Sí hay espacio para que el gobierno se endeude. Mi posición ha sido muy clara. Creo que el gobierno, como otros países del mundo, tendrán que aumentar la deuda para elaborar políticas públicas y llegar a la gente. Pero no podemos seguir empobreciendo a los chilenos con un tercer retiro. Senador. La gente se está autoayudando. Acá no ha llegado la ayuda del gobierno. Sí, Aquí la gente se ha rascado con sus propias uñas al sacar su fondo de pensión. Eso es una realidad. Entonces, si usted me dice que en marzo el gobierno va a tener que hacer algo, yo lo veo difícil, porque hasta el minuto, lo que llevamos de pandemia, que van a ser, ¿cuánto? 9 meses, 10 meses, no ha hecho nada por la gente de la clase media. Solo, sí, a los que son propietarios los va a dejar pagar las contribuciones todas juntas. Claro, ¿qué le hace creer, senador, que esta vez, el 2021, en marzo, el gobierno sí va a soltar los morlacos y va a dejar de creer que en el bolsillo fiscal hay cocodrilos? Porque la verdad es que le ha costado mucho más que a Pablo Yutronich aflojar la billetera. Sí. Oiga. Mira, pero es que, oye, tratemos también de ser justos y un poco más objetivos. Quizá han sido insuficientes lo que ha hecho el gobierno. Nosotros esperábamos mucho más que hiciera cosas, pero ya el gobierno ha transferido más de 6.000 millones de pesos a la gente. ¿Y cuánto salió de la AFP? Evidentemente yo estoy de acuerdo con ustedes que la más castigada es por lo general siempre la clase media. Por eso esta autoayuda con este segundo retiro del 10%, y no podemos seguir empobreciendo. Está bien, cada senador. día tiene su afán. Está bien, yo lo entiendo. Pero, senador, yo lo entiendo. Son 6.000 millones que ha puesto el gobierno. José Antonio, ¿cuánto ha salido de los fondos de la AFP de los trabajadores? No, entre los ahorros de los trabajadores y el seguro de cesantía. Y el seguro de cesantía tenemos por lo menos 10.000 millones. O sea, en un 60% esta pandemia ha sido financiada por los privados. Lo que pasa, senador, y me imagino que usted hace esa misma reflexión, porque si uno sigue más o menos su línea de argumentación a lo largo de la pandemia, usted ha estado bastante firme, ¿no? Y ha sido muy crítico con el gobierno precisamente por esa falta de capacidad de entrega desde el principio. Así que yo creo que el senador Moreira está de acuerdo, en el fondo está de acuerdo con nosotros. Sí. Porque el gobierno desde un Pero principio... lo que no estoy de acuerdo, ¿saben qué? ¿Sí? Dígame. Es que, perdona, lo que no estoy de acuerdo es que sigamos metiéndole la mano al bolsillo a la gente, si la gente está jodida. Pero esa fue una decisión... Y le vamos a seguir gastando sus propios ahorros previsionales. Senador, esa fue una decisión que tomó el gobierno cuando decide suspender los contratos en la primera parte de esta pandemia, y la fórmula, la arquitectura de la ayuda del gobierno fue a través de los fondos de cesantía de la AFC. Por lo tanto, en ese sentido, el gobierno puso un patrón al principio de esta pandemia. Dice, ok, todas las personas que tengan problemas laborales, que tengan que suspender sus contratos, van a poder vivir 2, 3, 4, 5 meses con su propio seguro de cesantía. Por lo tanto, ahí hay un patrón de decir, usted con los dineros que tiene ahorrado puede financiar esta primera parte. Luego vinieron las cajas, luego vino el IFE, luego vino el IFE 2.0, luego vino el préstamo blando, que van a tener que devolver muchos en la próxima operación renta, que es un préstamo blando, es decir, tiene tasa cero, pero es un préstamo que se tiene que devolver. Y este último proyecto, senador, y usted lo sabe muy bien, venía como un autopréstamo. O sea, ese era el diseño original con impuestos, desde del ministro Briones. 700.000. Es decir, ¿en qué momento una ayuda de mis propios ahorros se transforma en un mecanismo de recaudación fiscal? Entonces, la verdad es que el gobierno ha ido siendo bastante claro en sus señales para decir de que efectivamente el gobierno no está dispuesto a endeudarse, de que Chile no está dispuesto a aumentar la línea de crédito, y que la verdad es preferible que los particulares se rasquen con sus propias uñas. Esa es la conclusión que uno puede sacar y que no está implícita, es bastante explícita, creo yo. Bueno, el gobierno va a tener que hacerlo, porque aquí tanto la oposición como nosotros, por sentido común, entendemos que el gobierno va a tener que hacer mayores esfuerzos, porque usted bien lo ha dicho. ¿Por qué fue tan simbólico el primer 10%? ¿Por qué fue que yo diera de alguna manera un voto decisivo para el primer 10%? Precisamente porque prácticamente no había nada y había que entregarle ayuda a la gente. Bueno, esa ayuda
ahora tiene que multiplicarse el gobierno que ha sido poca para un sector. Pero el punto es, senador, ¿por qué el gobierno no escucha? ¿Por qué el gobierno no lo escucha a usted? ¿Por qué el gobierno no escucha a otros parlamentarios? ¿Por qué el gobierno no escuchó a esos 130 diputados que votaron a favor de la moción parlamentaria, donde eventualmente no habían solamente diputados de oposición? El propio presidente dice ante la SOFOFA, hay un grupo de parlamentarios que está intentando torcer la Constitución, hablando de la moción. Pero el presidente está profundamente equivocado. O sea, no es un grupo de parlamentarios que está a favor de un segundo retiro. Era una gran mayoría, incluyendo senadores como usted que son de gobierno. Entonces, la pregunta es la siguiente, para ser súper claro. ¿Por qué el gobierno y parlamentarios como usted, que también están en la derecha, tienen un análisis tan distinto respecto de cómo financiar esta pandemia? Dígame, ¿quién no escucha en La Moneda? Mira, yo creo que tienen un problema, están demasiado dogmáticos y hasta en pandemia. Además que encuentro que seguir pegado en esto de conceptos económicos está perjudicando la relación nuestra con el propio gobierno. Nosotros vamos a influir y nuestros votos no van a estar si es que no hay ayuda para la gente. Mira, nosotros quiero pensar en positivo, quiero pensar de que en el mes de enero el rebrote no sea tan fuerte, que en el mes de marzo comience a vacunarse en Chile, pero el gobierno sí o sí tiene que endeudarse y parece de que la mirada que tienen es una mirada equivocada. Y bueno, ya llega un minuto que para nosotros, créanme que para nosotros también es bien dificultoso esto. Es incómodo. Si a veces nosotros, el gobierno nos deja entre la espada y la pared, y además que para nosotros es difícil poder defender a nuestro gobierno, precisamente por las medidas que toma, y hay algunos de sus ministros que actúan con una soberbia increíble, como no saber lo que verdaderamente está pasando en el país. ¿Como cuál es, senador? Mira, yo soy de la región de los lagos. ¿Como cuál senador? ¿Como cuál ministro? Bueno, usted... yo creo que, mira, están demasiado tosudos. ¿Pero quién, pues? Yo sé que te tienen que defender su posición. No, yo creo que el ministro de Hacienda, que yo lo he defendido bastante, está un poquitito tosudo. Entonces yo creo que hay que ser un poquito más abierto, hay que ceder. Yo sé que él tiene que controlar las finanzas del país. Pero una cosa es controlar las finanzas del país y el otro el sentido común. Mira, el gobierno no era partidario ni es partidario del primer 10% ni del segundo 10%. Claro. ¿Por qué mandó este proyecto de ley? Por una cuestión de temor, por una cuestión de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque la preocupación del gobierno es que el Congreso se tome atribuciones a través de reformas constitucionales, no solamente en materia de seguridad previsional, no solamente del tema previsional, sino que de otros aspectos. Usted ha visto que han habido algunas reformas constitucionales para que se adelanten las elecciones presidenciales. Entonces, oiga, el gobierno lo que ha hecho, lo ha hecho obligado del 10%, no porque le haya nacido, porque tiene una percepción de las cosas distintas. Hay algunos que nos dicen que yo soy de izquierda, porque yo planteo, que me di vuelta la chaqueta a la izquierda, porque yo planteo que el país tiene que endeudarse para políticas públicas. Deuda para elaborar políticas públicas como lo han hecho en otros países. Claro. Yo sé que Chile está endeudado, pero va a tener que endeudarse más si aquí hay que salvar al país en momentos difíciles. Esta cuenta la van a tener que pagar todos los chilenos en el futuro. Senador. Pero tenemos que salvar este momento de vida o muerte. Oiga, senador. Sí, lo entiendo perfecto. Voy al tiro con Paola Tapia, que es abogada, exministra, está con nosotros aquí en el estudio, también quería hablar con usted. Pero ya que hay gente que dice que usted es de izquierda, le quiero mostrar un tuit de la diputada Pamela Giles, más conocida por muchos chilenos como la abuela. Nietitos, ganamos. Desgobierno y Senado hicieron todo para impedir segundo retiro, pero Piñera termina firmando ley casi idéntica a la nuestra. Derrumbe del sistema de AFP está en curso. Ustedes tendrán su dinero en Navidad, tal como los prometí hace 2 meses. La abuela los ama, señala la diputada Pamela Giles. Dicen que la propuesta del gobierno de alguna manera era para intentar hacer algo ante la arremetida en las encuestas de la diputada Giles, quien asoma como una cara fuerte de cara a la carrera presidencial. ¿Qué piensa usted respecto de eso, senador?
Mira, yo te quiero decir bien franca, perdona la expresión que voy a usar, A ver. perdona la expresión. Mira, el gobierno no tiene ninguna preocupación por la Pamela Giles. Los que tienen preocupación por la Pamela Giles, más allá de que haber votado a favor del proyecto del gobierno para que haya un segundo 10%, los que no quieren que la candidatura presidencial de Pamela Giles prenda es la oposición, no es el gobierno, es la izquierda, es el Frente Amplio, que están enojadísimos con ella. Y lo único que quieren hacer es que ojalá se tumbe su carrera presidencial. Pero, oye, no le echen de esto la culpa también al gobierno. Aquí nosotros no tenemos nada que ver en esta discusión. Ya, pero sabe, aparte, senador, lo que sí tienen que ver es que si miramos, y un poco la conversación lo asumíamos así, los datos, el Pulso Ciudadano emite su informe indicando que el 85% de los chilenos y chilenas estarían de acuerdo en efectuar este retiro. Y fíjese que hay un dato adicional, el 67% estaba de acuerdo con el proyecto presentado precisamente por la oposición, el 67%, y no con el proyecto del gobierno. Entonces, al final del día, esto ha sido un gallito político que ha retrasado la entrega de ese beneficio. Y a mí me gustaría contarle que hoy día yo tuve que ir a buscar a mi hijo al colegio, nos volvimos en un taxi y el taxista me decía, no he tenido derecho a nada. Usó una expresión muy chilena, no la voy a repetir, pero todos la estarán imaginando en sus casas. Exacto. A mí no me ha tocado un bono, no me ha tocado nada. Y por lo tanto, cuando usted dice que yo me niego, decía usted, a un tercer retiro, si pensamos que el primero fue en julio-agosto, ¿verdad? Ya pasaron 4 meses y no pasó nada. Y todos vemos que obviamente no se está tomando una política consistente, pero no pasó nada en esos 4 meses. ¿Qué pasa si en estos otros 4 meses sigue sin pasar nada? ¿Cómo usted, como senador de la República, puede mover la línea? Usted más que nadie puede hacer algo. Evidentemente nosotros, ciudadanos, podemos observar o opinar en encuestas. ¿Pero qué se hace? Es que el que tiene que mover la línea del gobierno, no la gente con sus propios recursos. Estamos de acuerdo, que ahora van a haber 4 millones, es que tenemos que ponernos firmes nosotros, pues. La oposición está firme, pero si los parlamentarios de gobierno no estamos firmes, bueno, tenemos que estar firmes precisamente para que eso no suceda, y por eso yo le hablo de que Chile tiene que endeudarse. Mire, hay una cosa muy importante, mire, cuando un familiar de uno tiene una enfermedad terminal, se va a morir por una enfermedad terminal, lo que hace la familia es tratar de salvar a ese familiar. Y si tiene que endeudarse por salvarle la vida, porque sus últimos días sean mejores, tenga mejor expectativa de vida frente a una situación grave, uno se endeuda. Bueno, eso es lo que tiene que hacer el gobierno por el país. Y lo va a tener que hacer sí o sí. Senador. De lo contrario, yo no sé lo que va a pasar en